Bueno chicos, esta es la primera clase de termodinámica práctica. Vamos a tener 2 clases así, ¿sí? Correspondientes a las 2 semanas que yo no voy a estar. El parcial queda el día 21 de mayo para todas las comisiones, ¿sí? Y vamos a intentar terminar la guía 4, que nos quedan un par de ejercicios, y arrancar la 5 en esta clase. Y vamos a ver si podemos, entre esta clase y la que viene, terminar la guía 5, ¿sí? Recuerden que en el parcial entra hasta el primer principio, o sea, la guía 5 inclusive. Arranquemos con este ejercicio, que es el ejercicio 27 de la guía 4, que dice: un calorímetro contiene 500 gramos de agua y 300 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Se toma un bloque metálico de 1000 gramos a 240 grados centígrados y se lo deja caer rápidamente en el calorímetro, resultando exactamente la fusión de todo el hielo. Nos pregunta cuál será la temperatura final del sistema si la masa fuese de 2000 gramos y como dato nos da únicamente el calor de fusión del hielo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, como todo ejercicio, es plantearlo. Graficamos lo que pasa, ¿sí? Tenemos nuestro calorímetro. Adentro de este calorímetro tenemos entonces 500 gramos de agua, 300 gramos de hielo y obviamente la única temperatura a la cual las dos fases pueden coexistir es la temperatura del cambio de fase, 0 grados centígrados. Y dentro de este calorímetro se le agrega un bloque metálico, ¿sí?, de 1000 gramos a 240 grados centígrados, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, un calorímetro es un recinto cerrado herméticamente de paredes adiabáticas, por ende con el exterior no se va a transmitir ningún tipo de calor, ¿sí? Todo lo que sucede dentro del calorímetro se transmite dentro del calorímetro entre las partes que componen el interior del mismo. En este caso tenemos hielo, agua y un bloque que ingresa, ¿sí? Entonces lo que tenemos que plantear es que calor cedido igual a menos calor servido, es decir, lo que una parte cede es lo que la otra parte absorbe y viceversa, son iguales y con sentido opuesto, ¿sí? Calor absorbido igual menos calor cedido. ¿Quién va a absorber calor? Bueno, el hielo y el agua, ¿sí? Lo primero que va a suceder es el cambio de fase del hielo. Recuerden que está a 0. El cambio de fase del hielo se estipula como un calor latente, ¿sí? Es la masa del hielo por el calor de fusión. En este caso, nos dice que en una primera etapa, el bloque de 1000 que ingresa al calorímetro nos sirve solo para que el hielo se derrita en su totalidad. Es decir, el hielo se derrite y ahora todo es agua, pero agua a 0 grados centígrados. No alcanzó para aumentar la temperatura. Entonces, la masa son los 300 gramos de hielo, ¿sí? Y bueno, el lambda es el calor de fusión, que es 80 calorías sobre gramo, ¿sí? Y del lado del calor absorbido no tenemos a primera instancia nada más, ¿sí? Del otro lado, lo que tenemos, bueno, voy a borrar este lambda, me quedó medio feo, ahí está. Del otro lado lo que tenemos es quién cede el calor. El bloque cede el calor, ¿sí? Que son masa por Cp por un delta T, ¿sí? Es calor sensible. La masa del bloque son los 1000 gramos. El C del bloque no lo conozco, sí, es una incógnita. Y el delta T sí, voy desde 240, que es mi temperatura inicial, a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esta primera instancia me sirve única y únicamente para sacar este Cp, ¿sí? Que no lo tengo como dato. Si resuelvo esta causa matemáticamente me queda que el valor del Cp, ¿sí?, del calor específico a presión constante de este bloque de material desconocido, es 0,1 caloría gramo Kelvin, ¿sí? Ahí va. Gramo Kelvin. Recuerden que acá no es necesario pasar esta diferencia de temperaturas a Kelvin porque justamente tanto Celsius como Kelvin, si son diferencias, ambas escalas varían en la misma
proporción, ¿sí? Es decir, 0 grados centígrados es igual a 2,73 y 100 grados centígrados es igual a 3,73. La diferencia entre ambos puntos en las dos escalas es 100, ¿sí? Entonces no sería necesario cuando hay una diferencia. Bueno, sacamos el CP del material, sin embargo no resolvimos el ejercicio porque nos pide cuál va a ser la temperatura final del sistema si la masa del hielo es de 2000. Entonces esta era nuestra primera instancia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de una segunda instancia que nuevamente planteamos calor absorbido es igual a menos calor cedido, ¿sí? Y fíjense, si en una primera instancia un bloque de 1000 gramos de cobre me permitió derretir todo el hielo, ahora un bloque de 2000 gramos de cobre que está a la misma temperatura inicial, 240, claramente me va a permitir derretir todo el hielo y encima toda el agua, aumentar la temperatura de toda esa agua, ¿sí? El agua que vino desde antes, los 500 gramos, más el agua que viene del derretimiento del hielo. Entonces, a priori voy a tener desde el lado del calor absorbido un calor latente y un calor sensible, ¿sí? De acá, fíjense que me olvidé un menos, ¿sí? Por las dudas, no se lo coman. Ahí está, lo estaba chusmeando. Y volvemos a nuestro lado 2, ¿sí? Nos queda entonces masa por lambda F, ¿sí? Calor latente. Y después tenemos masa por CP por un delta T, calor sensible. Y del otro lado tenemos el bloque, ¿sí? Que tiene solo calor, nos da solo calor sensible, ¿sí? Entonces, los 300 gramos de hielo se derriten, sí, se derriten porque si con 1000 se derretían, con 2000 se van a derretir, ¿sí? Todo en su totalidad. Y ahora tengo 500 gramos de agua, ¿sí? Que ya tenía, más 300 gramos de hielo, que ahora son agua, es decir, 800 gramos de agua que se van a estar calentando, ¿sí? Lo tengo que multiplicar por un CP, por un calor específico. El calor específico que uso es el del agua, ¿sí? Ya es todo agua esta temperatura, no hay hielo, no hay otras fases, todo agua. Entonces, por una caloría, gramo Kelvin, y una diferencia de temperaturas. La temperatura final no la sé y la inicial va a ser 0 grados centígrados, ¿sí? Ahí va. Me quedó medio feo. Ahí va. ¿Sí? Y del otro lado que tengo el bloque, ¿sí? Bueno, quería arreglar ese 800. Ahí está. Tengo el bloque, que tiene una masa de menos 2000 gramos ahora, por el CP, que el CP es constante, es un calor específico, ¿sí? Acuérdense que es el cociente entre un diferencial de calor, ¿sí? Sobre el cociente de una diferencia de temperatura. Eso es capacidad calorífica. Ahora tenemos CP, que es chiquita, ¿sí? Entonces es calor específico. Le agregamos la unidad de masa abajo, ¿sí? Y eso es constante. Entonces, lo calculamos antes. Para este metal desconocido, ese CP es 0,1 caloría gramo Kelvin, ¿sí? Y después la diferencia de temperatura es una final desconocida y la inicial es 240 grados centígrados, ¿sí? Si hacemos este despeje matemático, nos queda que la temperatura final es de 24 grados, ¿sí? Fíjense que tiene que ser sí o sí una intermedia entre los dos extremos, entre 0 y entre 240, ¿sí? Y fíjense que la fusión nos lleva bastante calor. La fusión, los 300 gramos por los 80 calorías de gramos, ¿sí? Entonces es coherente que estemos más cerca de 0 que de 240, ¿sí? Entonces con esto, ahí ya estaría resuelto el ejercicio. Bueno, vamos a pasar al próximo ejercicio, que es el ejercicio número 29. Bueno, vamos con este que es el 29.
que dice, también es de calorimetría, dice si 200 centímetros cúbicos de té a 95 grados centígrados se vierten en una taza de vidrio de 150 gramos que se encuentra a 25 grados centígrados, nos pregunta cuál es la temperatura final del té y de la taza cuando se alcance el equilibrio. Nos da el calor específico de la taza, ¿sí? El calor específico del agua y la densidad del agua, ¿sí? Entonces, partimos de la misma premisa de siempre, calor absorbido igual menos calor cedido, ¿sí? ¿Quién absorbe y quién cede? La absorbe a priori, ¿sí? La taza está a 25 grados centígrados, entonces vamos a poner M de la taza, ¿sí? Por C de la taza, por un delta T, ¿sí? Es calor sensible. Y del otro lado tenemos menos M del T. Ahí está. Por CP del T, por también un delta T, ¿sí? La masa de la taza son 150 gramos. Bueno, ahí va, 150 gramos. El C de la taza me lo da, me dice que son 840 joules, kilogramo, grado centígrado. Y fíjense que lo tengo en kilogramos. Y yo la masa la tengo en gramos. Entonces a priori tengo que hacer la conversión. 1 kilogramo, 1000 gramos. Y el delta T. El delta T va a ser una temperatura final que es desconocida. Y la inicial que es 25 grados centígrados, a esa temperatura estaba la taza, ¿sí? Ahora el té. El té dice que son 200 centímetros cúbicos, ¿sí? 200 centímetros cúbicos. Que a priori son, ¿sí? 200 mililitros, ¿sí? Son equivalentes. 200 mililitros. Entonces, de este lado yo tengo 200 mililitros. Me da la densidad en gramo por mililitro, entonces 1 gramo mililitro, ahí ya lo tendría en gramos, en este caso el té lo puedo tomar como agua, ¿sí? Entonces por el CP del agua, que es 4186, bueno, no me está, ahí está, joule, kilogramo, grado centígrado, ¿sí? Y lo que podemos hacer también, deberíamos hacer también es la conversión de 1 kilogramo, ¿sí? 1000 gramos. Y por último, temperatura final menos la inicial que es 95 gramos centígrados, ¿sí? Nos quedaría así el ejercicio. Si despejamos, esa temperatura final debería ser intermedia, siempre entre 25 y 95, entre los dos extremos. En este caso me da que es 85,8 grados centígrados, ¿sí? Ahí estaría. Bueno, vamos a mover todo esto, así hacemos el otro. Ahí va. Perfecto. Bueno, ahora con este ejercicio terminaríamos la guía 4 de ejercicios, nos iríamos a la guía 5, ¿sí? La guía 5 ya estamos hablando de primer principio de la termodinámica. Nosotros con la guía 4 dijimos hay dos formas en las cuales el sistema puede intercambiar energía con el entorno. Una de ellas era el trabajo, que lo planteamos como menos P diferencial de B, ¿sí? Ese trabajo se da por básicamente desequilibrios mecánicos entre un sistema y un entorno. Y dijimos que estos desequilibrios mecánicos justamente lo que hacen es generar un desplazamiento. Entonces definimos el trabajo como menos la integral de la presión externa por el diferencial de volumen que se causa justamente por ese desplazamiento, ¿sí? Tal fue el caso que dijimos, bueno, según los distintos tipos de procesos tenemos distintas fórmulas de trabajo, ¿sí? Dijimos, bueno, por ejemplo, presión constante, el trabajo es menos P diferencial de B,
¿sí? A volumen constante, el trabajo es 0, ¿sí? Acuérdense que el trabajo siempre es el área bajo una curva en un diagrama presión-volumen, ¿sí? A presión constante es así, a volumen constante es así, a temperatura constante es así y una diabática sería así, ¿sí? Es el área bajo la curva. Entonces, a temperatura constante, el trabajo dijimos que en este caso que es menos la integral de P diferencial de B, la presión está cambiando, el volumen también, entonces tengo que poner la presión en función del diferencial que tengo, que es el diferencial de volumen. Reemplazo la presión por nRT sobre B, ¿sí? Por la ecuación de los gases ideales. Saco fuera la integral nRT y me queda esta fórmula de acá, ¿sí? Y después teníamos los procesos adiabáticos en los cuales no hay transferencia de calor, ¿sí? Que dijimos que el trabajo era presión final, ¿sí? Final, ahí está, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, sobre gamma menos 1, siendo gamma Cp sobre Cb, ¿sí? Ya habíamos hablado también que en los procesos adiabáticos teníamos dos fórmulas, P por B igual a la gamma. P por B a la gamma igual constante, que justamente este gamma, que el volumen, digamos, en realidad esté elevado a la gamma, hace justamente que en un diagrama presión-volumen las curvas adiabáticas tengan mayor pendiente que las curvas isotérmicas, cuya ecuación es P por B igual constante. Si una isotérmica es P por B igual a nRT, todo esto es constante, es simplemente una hipérbola. La diabática es P por B a la gamma igual constante, eso hace que tenga una pendiente mayor, ¿sí? Bueno, al margen de esto teníamos otra ecuación, ¿sí? Que es T por B a la gamma menos 1 igual constante, ¿sí? A priori teníamos de trabajo esas ecuaciones. Después dijimos, bueno, empecemos a ver la otra forma de energía que el sistema intercambia con el entorno, que ya no es en función de desequilibrios mecánicos, sino que es en función de diferencias de temperatura, ¿sí? Y esto es el calor, ¿sí? Y del calor nosotros vimos a priori dos fórmulas, ¿sí? Vimos calor latente, que siempre es masa generalmente por un lambda, ¿sí? Que ese lambda justamente es el calor que yo necesito para el cambio de fase, ¿sí? Recuerden que los cambios de fase son a temperatura y a presión constantes, entonces en este cambio de fase no aumenta la temperatura. Y recuerden que los cambios de fase entre dos fases determinadas, por ejemplo, de líquido a vapor y de vapor a líquido, el valor de lambda es el mismo, pero opuesto, ¿sí? Según el sentido. Y después teníamos otra forma de transmitir calor, que es calor sensible, que sí me genera una diferencia de temperatura, que es masa o número de moles por C chiquita por delta T, o ¿sí? C grande, capacidad calorífica, por delta T, ¿sí? A priori, hasta acá habíamos visto eso. Ahora, en esta guía vamos a ver cómo se relacionan entre sí, ¿sí? Y se relacionan entre sí a partir de algo que se llama primer principio de la termodinámica, que me dice que hay una función que es propia de mi sistema, ¿sí? Que no depende de la trayectoria de integración, que por ende en un ciclo su variación va a ser igual a 0, que se llama energía interna, ¿sí? Esta energía interna va a ser igual a la suma de estas dos formas de energía que vimos antes que el sistema intercambia con mi entorno. Calor más trabajo, ¿sí? Esta energía interna seguramente en teoría la vieron de esta manera, delta U igual a trabajo cuando estoy en un proceso adiabático. Es decir, si un sistema es obligado a pasar de un estado inicial a otro final usando solamente transformaciones adiabáticas, el trabajo realizado, que yo siempre les dije que el trabajo dependía de la trayectoria de integración, va a ser el mismo para todas las trayectorias adiabáticas que unen esos dos estados. Es decir, hay una función
de coordenadas de un sistema termodinámico cuyo estado final menos su valor en el estado inicial es igual al trabajo adiabático, ¿sí? Entonces, a priori, sabiendo esto, este trabajo que pusimos acá es igual a la variación de energía interna, ¿sí? A su vez, la variación de energía interna tiene una fórmula por sí sola, ¿sí? Específica. La variación de energía interna en un gas ideal depende solamente de la variación de temperatura, porque la fórmula de la variación de energía interna es la integral de CB diferencial de T, ¿sí? Esta es C chiquita. Si es C grande, si es C chiquita, debería multiplicarlo por el número de moles o por la masa, ¿sí? Es la integral de la capacidad calorífica a volumen constante por diferencia de temperatura en un gas ideal, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, a priori yo podría plantear esta fórmula de acá. Yo podría decir, si la variación de energía interna es igual a calor más trabajo, entonces CB, no sé qué hice. Ahí está. Entonces, vamos a hacerla para acá. CB diferencial de T, que es variación de energía interna, es igual a calor más trabajo. Yo ya sé que trabajo es menos P diferencial de B, ¿sí? Menos P diferencial de B. Entonces, si de acá despejo el calor, tengo la primera fórmula de calor, que es que el calor es CB diferencial de T más, ¿sí? P diferencial de B, ¿sí? Esta es mi primer fórmula de calor, ¿sí? Que fíjense que si estoy en un proceso a volumen constante, en el cual no hay trabajo, el calor es igual a CB delta T, que es la variación de energía interna, ¿sí? O sea, el calor transferido de manera isocórica es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por un diferencial de temperatura, que a su vez es igual a la variación de energía interna, ¿sí? Después, hay otra fórmula más que vamos a estar usando en esta guía. Vamos a poner otro color, ahí está. ¿Qué es la entalpía? La entalpía es una letra que se llama H, ¿sí? También es una función de las coordenadas termodinámicas de mi sistema, ¿sí? Y simplemente es toda la energía que tiene mi sistema más lo que intercambia con el entorno, ¿sí? Entonces, esta variación de entalpía en cualquier sistema es igual a la variación de energía interna más cambios de presión y de volumen, ¿sí? ¿Cómo se llega a esto? ¿Sí? ¿Cómo se llega a esto? Si ustedes recuerdan, clases atrás nosotros dijimos que el gamma, que es el coeficiente adiabático, ¿sí? Era CP sobre CB. Habíamos definido a CP y CB como los coeficientes o las capacidades caloríficas, ¿sí? A presión constante y a volumen constante. Habíamos definido a su vez que estas capacidades caloríficas o estos calores específicos o capacidades caloríficas molares, si lo dividimos por la masa o por el número de moles, se relacionan entre sí como CP igual a CB más R, si estoy hablando de C grande, y si estoy hablando de C chiquita, más NR, ¿sí? Es decir, CP es C veces más grande, NR es veces más grande que CB. La capacidad calorífica de presión constante es N por R veces que la capacidad calorífica a volumen constante, ¿sí? Estoy hablando de ahora chiquita, por eso está el número de moles. Estoy hablando de capacidad calorífica molar, ¿sí? Si no sería R veces CB, sería R veces más grande que CP, ¿sí? Bueno, supongamos que... ¿Por qué yo saqué este tema? Porque supongamos... Bueno, ahí va. Supongamos que a mí se me ocurre en esta fórmula poner un diferencial de temperatura, multiplicar todos los términos por un diferencial de temperatura. Esto es energía interna, ¿sí? CB delta T. Esto, fíjense, por la ecuación de los gases ideales, es presión y volumen, ¿sí? Entonces, esto es entalpía.
es la fórmula que les había puesto acá, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? La entalpía, que es toda la energía que tiene mi sistema, más lo que intercambió por cambios de presión y de volumen, es igual a la variación de energía interna más P por V, ¿sí? Y me está diciendo a su vez que la fórmula específica de la variación de entalpía es Cp delta T, ¿sí? Cp delta T. A su vez, fíjense que si yo vuelvo a esta fórmula de acá arribita, ¿sí? Yo digo, bueno, en vez de poner Cb delta T, digo, bueno, esto es Cp delta T, ¿sí? O vamos a hacerlo un poquito más fácil. Esto es variación de entalpía, ¿sí? Acá dijimos que tengo variación de energía interna y acá dijimos que tengo diferencial de presión y de volumen, ¿sí? Diferencial de presión y de volumen. Supongamos que la variación de energía interna la reemplazamos por primer principio de la termodinámica en diferencial de calor. Bueno, en diferencial de calor, sí, que es un diferencial inexacto. Más trabajo, que trabajo es menos P diferencial de V, ¿sí? Y después tengo los cambios de presión y de volumen, entonces tengo que hacer derivadas parciales, ¿sí? El cambio de volumen con presión y el cambio de la presión con el volumen, ¿sí? Y esto es igual a la diferencial de entalpía, que es un diferencial exacto, ¿sí? Fíjense que estos dos se me cancelan, y lo que me queda es que delta H, bueno, delta H, bueno, lo hago con este color, no importa, delta H es igual al diferencial de calor más B diferencial de P, ¿sí? Entonces, la segunda fórmula de calor que yo tengo, yo les dije que teníamos una hace un ratito, ¿sí? Ahora tenemos una segunda que me dice que diferencial de calor es diferencial de entalpía, que dije que es Cp diferencial de T, menos B diferencial de P, ¿sí? Pase términos. Entonces, cuando estoy en un proceso a presión constante, el diferencial de calor es igual a el diferencial de entalpía, ¿sí? Que es Cp delta T. Tengo esta fórmula de calor, ¿sí? Que vimos acá, esta, y tengo esta otra, ¿sí? Fantástico. Ahora vamos a ver las otras fórmulas de entalpía, ¿sí? Ahora tenemos que ver si las otras fórmulas de entalpía con las de otros procesos, ¿sí? Dijimos que entalpía siempre es P diferencial de T, ¿sí? Pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, fíjense, en un proceso, entonces, a presión constante, en un proceso isobárico, dijimos que el diferencial de entalpía es igual al diferencial de calor inexacto más B diferencial de P. Este diferencial de P obviamente se va. Y me queda que el diferencial de entalpía es igual al diferencial de calor, lo que estábamos viendo antes, ¿sí? Exactamente igual a lo de antes. Ahora, en un proceso, por ejemplo, a volumen constante, es decir, un proceso córico, o un proceso en el cual no se transfiere calor, es decir, un proceso diabático, tenemos que el diferencial de entalpía es igual al diferencial de energía interna más el diferencial de cambios de presión y volumen, ¿sí? Esto es un paréntesis, me quedó medio feo. Ahí va. Y entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Primero, ¿sí? A una integral, ¿sí? De Cb delta T, esa es variación de energía interna, Cb delta T. Ahí va. Y después tengo la integral de Nr, ¿sí? T. Obviamente diferencial. Vamos a hacerlo así, mira. Reemplazamos a Pb por nRT según los gases ideales y tenemos esta ecuación de acá, ¿sí? Fíjense. Esto es, más que nada, Cb, que lo puedo sacar afuera de la integral por la integral de dt,
más NR, que lo puedo sacar fuera de la integral por la integral de dt, ¿sí? Esto me queda CB más, bueno, CB más NR, ¿sí? Por una integral de dt. Me olvidé de cerrar signo, ahí está. ¿Esto qué es? CB más NR, CP, diferencial de T. ¿Sí? Esa es la variación de entalpía. Fantástico. Y por último nos queda el proceso a temperatura constante. En un proceso a temperatura constante, obviamente que es la variación de entalpía, como es CP diferencial de T, no hay un diferencial de T, es 0. ¿Sí? Si usamos la misma ecuación que antes, fíjense, este diferencial de T sería 0. ¿Sí? Y con la variación de energía interna que CB, B corta, ¿sí? También cuando es un proceso A, vamos a poner los distintos procesos. Cuando es un proceso, por ejemplo, a T constante, delta U es igual a 0, ¿sí? Y cuando es un proceso a trabajo igual a 0, es decir, un proceso a volumen constante, lo puse al revés, volumen constante, trabajo igual a 0, delta U es igual a calor. Y acá vamos a poner cuando la presión es constante. Ya está. Delta H igual a calor. Entonces voy a hacer zoom out. Estas son todas las ecuaciones que vamos a usar, ¿sí? A lo largo de justamente esta guía número 5. Empezamos con el número 1, el más sencillo. Me dice un mol de gas biatómico experimenta cambios reversibles. Ya vamos a ver más adelante lo que es reversibilidad. Desde una presión inicial de 10 atmósferas, un volumen inicial, ¿sí? Presión inicial 10 atmósferas, 10 atmósferas, un volumen inicial de 10 litros y hasta una presión final de 1 atmósfera, me dice. De acuerdo con los siguientes procesos: volumen constante, temperatura constante, adiabáticamente. Me pide que se calcule el trabajo, el calor, variación de energía interna, entalpía en cada proceso y que represente los procesos en un diagrama PV, ¿sí? Así que, entonces, voy de 10 atmósferas a 1 atmósfera. Lo hago volumen constante. Volumen constante. Entonces, a priori, si lo tengo que dibujar en un diagrama presión-volumen, volumen constante sería así, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Presión, volumen. La presión va a estar en atmósfera. El volumen lo vamos a poner en litros, ¿sí? 10 litros. Y vamos de una presión de 10 atmósferas. De una presión de 10 atmósferas a una presión de 1 atmósfera. Sería algo así, ¿sí? Inicial, final. Ahí va, ahí va. Ahí teníamos el diagrama presión-volumen para este caso particular, ¿sí? Ahora, tenemos justamente que calcular trabajo, calor, variación de energía interna, entalpía. Así que vamos por eso. El trabajo en un proceso volumen constante es igual a 0. Fíjense que en un diagrama presión-volumen no hay área bajo la curva, ¿sí? Bueno, entonces, variación de energía interna por primer principio. Variación de energía interna igual calor más trabajo. En este caso trabajo no hay, entonces variación de energía interna igual calor, ¿sí?
que es igual a CB delta T. Me dice que es un gas biatómico. Si es un gas biatómico, es decir, de 2 átomos, CB es 5 medios, ¿sí? De R. 5 medios, bueno, 5 medios de R. Que el R que vamos a usar, como estamos trabajando en atmósfera y como estamos trabajando en litros, va a ser 0,082 atmósfera litro sobre Kelvin mol. ¿Sí? Después me dice que tengo exactamente 1 mol. Entonces esto, justamente para que me queden unidades de energía, primero lo tengo que multiplicar por el número de moles, ¿sí? Por un mol. Y después por la diferencia de temperaturas para que se me vaya el Kelvin, ¿sí? Esta diferencia de temperaturas a priori aún no la sé, ¿sí? Así que la voy a tener que averiguar. Hago una tablita. Inicial, final. Presión, volumen, temperatura, ¿sí? Presión son 10 atmósferas a 1 atmósfera. El volumen es constante a 10 litros, ¿sí? Esta temperatura no la sé, pero la puedo sacar. Digo, bueno, la temperatura inicial es PT, presión inicial, volumen inicial sobre NR, ¿sí? La presión inicial 10 atmósferas, el volumen inicial 10 litros, N es 1, el R que tengo que usar es 0,082 y esto a mí me dio 1219,5 Kelvin, ¿sí? 0,5 Kelvin. Fantástico. Ya tengo la temperatura inicial. Ahora tengo que sacar la temperatura final, ¿sí? La temperatura final hago lo mismo, ¿sí? O si no, comparo. Digo presión inicial, volumen inicial, NR, temperatura inicial, es igual a presión final, volumen final, NR, temperatura final. Me fijo las cosas que se comparten entre sí. El número de moles se comparte, lo puedo tachar. R se comparte, lo puedo tachar. El volumen se comparte, en este caso lo puedo tachar. Entonces me queda que la temperatura final, ¿sí? Es igual a la presión final sobre la presión inicial por la temperatura inicial, ¿sí? Se me dan las presiones y me quedan unidades de temperatura, ¿sí? Fíjense que si estoy al mismo volumen y la presión disminuyó 10 veces, la temperatura también va a disminuir en un orden de 10, ¿sí? Entonces la temperatura final va a ser 121,95 Kelvin, ¿sí? Viene de acá. Entonces acá abajo reemplazamos, decimos este delta T que estábamos buscando es final 121,95. Bueno, ese 2 me quedó medio fea. 21,95 menos el inicial de 1291,5 Kelvin. Todo esto a mí me da, ahí justo lo tengo en, usé en realidad, podría si quiero usar 8,314 acá, Joule Kelvin mol. Si lo hubiese hecho con 8,314 me daría menos 239,76 aproximadamente atmósfera litro, ¿sí? Lo cual tiene sentido, me da negativo justamente porque estoy bajando la temperatura, ¿sí? Entonces, a volumen constante, ahí ya lo tengo. Ahora me pide que sea el apartado 2 a temperatura constante, ¿sí? Ah, me faltó algo. Me faltó la variación de entalpía, ¿sí? Me olvidaba ese. Entalpía dijimos nosotros que es Cp, ¿sí? Delta T. Es un gas ideal diatómico, entonces Cp es 7 medios de R, que vamos a volver a usar a 0,082 atmósfera litro Kelvin mol por un mol
por la diferencia de temperaturas, ¿sí? Que sigue siendo 121,95 menos 1209,1,5 Kelvin. Y esto me da un total también negativo porque justamente estoy enfriando este gas, ¿sí? A ver, menos 39,76. Exactamente, de menos 335,67, ¿sí? Aproximadamente atmósfera litro. Fíjense que la entalpía siempre me tiene que dar más alta que la variación de energía interna con el mismo diferencial de temperatura, ¿sí? CP siempre es NR o R veces más grande que CB, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos al ítem B, que el ítem B me dice qué pasa si ahora la temperatura es constante. Entonces, en un diagrama presión-volumen, yo iría de, siendo esto atmósferas, yo iría de 10 atmósferas a 1 atmósfera, ¿sí? De manera isotérmica. Bueno, me quedó medio, vamos a hacerlo ahí. ¿Sí? Este sería mi punto inicial y este sería mi punto final. Entonces, vamos nuevamente a hacer la tablita presión que había puesto yo, volumen, temperatura. Volumen, temperatura, entre el punto inicial y el punto final. El inicial siguen siendo 10 atmósferas, el volumen siguen siendo 10 litros. 10 litros. La temperatura sigue siendo 1291,5 que había calculado antes. La presión final sigue siendo 1 atmósfera. La temperatura ahora va a ser 1291,5 Kelvin. Y voy a tener que calcular el volumen final. Si igual a priori estoy a la misma temperatura, ¿sí? A la misma temperatura y la presión me bajan 10 veces, el volumen me debería subir 10 veces, ¿sí? Les dejo que hagan la cuenta, sí, la pueden hacer nuevamente poniendo, por ejemplo, presión inicial, volumen inicial, NRT inicial, igual presión final, volumen final, NR, temperatura final, viendo que se repite N, se repite R y se repite T, ¿sí? Y me queda que el volumen final es presión inicial, volumen inicial, ¿sí? Sobre presión final, ¿sí? Esto me debería dar entonces 100, bueno, litros, ¿sí? Ya tengo entonces un poco todas las coordenadas. Ahora tengo que justamente diagramar los diferenciales que me pide. Primero me pide la variación de energía interna. La variación de energía interna nosotros dijimos que era CB diferencial de T. Acá no hay diferencial de T, es 0. Variación de entalpía es CP diferencial de T. Acá no hay diferencial de T, es 0, ¿sí? Después me pide trabajo. Trabajo en un proceso a volumen constante es, ¿sí? Menos NR T logaritmo de los volúmenes, ¿sí? En este caso sería menos 1 mol por 0,082, ¿sí? Atmósfera litro Kelvin mol por 1291,5 Kelvin por el logaritmo. Volumen final serían 100 litros, volumen inicial son 10 litros. Y esto me da menos 243,85 atmósfera litro.
este trabajo, perdón, va a ser igual por primer principio a menos calor, ¿sí? Entonces, el calor va a ser 243 positivo, 85 atmósfera litro, ¿sí? Y ahí ya tendríamos entonces el segundo apartado. Después tenemos un último apartado que me dice qué pasa si el proceso se hace adiabáticamente, es decir, se hace sin transferencia de calor. Entonces, vamos a hacer el diagrama PV, ¿sí? Como siempre, V en litros, presión en atmósferas, voy de 10 a 1 y lo hago con una pendiente un poco mayor que justamente la curva isotérmica, ¿sí? Entonces, presión, volumen, temperatura y F, tenemos 10 atmósferas, 1 atmósfera, acá seguimos teniendo 10 litros, acá tenemos 1291,5 Kelvin, ¿sí? Y estos dos valores no lo sabemos, ¿sí? A priori, como tiene una pendiente mayor, ¿sí? La curva diabática, yo esperaría que el volumen sea menor al volumen obtenido mediante el proceso isotérmico, ¿sí? Pero bueno, hay que chequearlo eso, hay que verificarlo. Entonces, ¿cómo podemos sacar estos volúmenes? Bueno, justamente tenemos que usar las ecuaciones relativas a procesos adiabáticos. Es decir, tenemos que usar presión inicial, volumen inicial, a la gamma es igual a presión final, volumen final, a la gamma, ¿sí? Presión inicial son 10 atmósferas. Bueno, no sé por qué se me sigue activando la regla, perdón. 10 atmósferas por 10 litros. Solo estos 10 litros, solo el volumen está elevado a la gamma. Gamma, dijimos que era Cp sobre Cv, es un gas ideal diatómico. Cp es 5 medios de R y 7 medios de R y Cv es 5 medios de R. Cp, lo escribo acá. Cp es 7. Bueno, se volvió loco mi iPad. Cp es 7 medios de R. Y Cv es 5 medios de R para un gas ideal diatómico. Entonces, gamma, que es el cociente entre estos dos, es 7 sobre 5, que si no recuerdo mal, es 1,4. ¿Sí? Entonces, acá ponemos 7 sobre 5. Y del otro lado tenemos una atmósfera por mi volumen final, que es una incógnita, elevado a la 7 sobre 5. ¿Sí? Si despejamos este volumen final, a mí me da un valor de 51,49 litros. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner 51,49. Y ahora hay que sacar la temperatura final. Para sacar esa temperatura final hay dos pasos: o uso la ecuación de los gases ideales y digo, bueno, temperatura final es igual a presión final, volumen final sobre NR, ¿sí? Esa es válida. O si no, uso temperatura inicial, volumen inicial a la gamma menos 1. Acuérdense que volumen solo está elevado a la gamma menos 1. Igual a temperatura final, volumen final a la gamma menos 1, ¿sí? De acá tengo que despejar esta temperatura final, que va a ser igual a la temperatura inicial, es decir, 1291,5 Kelvin, por el volumen inicial, que son 10 litros, sobre el volumen final, que son 51,49 litros. Todo esto elevado a la gamma menos 1, que es 7 quintos menos 1, que sería 0,4, ¿sí? Esta temperatura final
a mí me dio un valor de 631,6 Kelvin, ¿sí? Entonces pongo acá arribita 631,6 Kelvin, ¿sí? A priori entonces, hasta acá tengo estos datos, ¿sí? Pero todavía no calculo variación de energía interna, calor, trabajo y variación de entalpía, ¿sí? Vamos a eso. Digo, bueno, variación de energía interna, es CB delta T, dijimos. CB delta T. CB es 5 medios de R, entonces esto es 1 mol por 5 medios por 0,082 atmósfera, atmósfera litro, Kelvin mol, ¿sí? Por 631 es la final, 6 menos 1002,91,5. Vamos a borrar ese 2 y ese 6 que quedaron feos. Es igual, ¿sí? Fíjense que es casi, la temperatura final es casi la mitad de la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, por 0,082 dividido 2 por 5, esto me da algo de menos 135, aproximadamente 28 atmósfera litro, ¿sí? Tengo variación de energía interna. Si tengo variación de energía interna y estoy en un proceso adiabático, esta variación de energía interna va a ser igual al trabajo, ¿sí? Porque calor va a ser igual a 0. Después, lo último que me falta calcular es la variación de entalpía. La variación de entalpía es Cp diferencial de T. Entonces es 1 mol, para no... A ver si puedo copiar todo lo de arriba. Ahí va. Duplicar. Ahí estamos, más fácil. 1 mol por ahora 7 medios de R, ¿sí? Por la diferencia de temperaturas. Y esto me debería dar más grande, ¿sí? En términos de valor absoluto, estoy hablando, porque también va a dar negativo. Y me da menos 189,39 atmósfera litro. Y ahí ya quedaría el proceso adiabático calculado. Sí, ahí va. ¿Sí? Y hacer un zoom out de todo el ejercicio, así ya nos queda. Sería ahí. Este sería el zoom out. Bueno, me quedó una línea ahí. Ahí está. Ahí va. Ahí estaría todo el ejercicio completo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, sigamos con este que es el 3 de la guía 5. Dice exactamente un gas ideal con las características del aire, es decir, es diatómico, ¿sí? Cuya masa es 0,02 kilogramos, se encuentra a una temperatura de 10 grados centígrados. Se expande a una presión constante de 5 atmósferas hasta ocupar un volumen 1,8 veces el volumen inicial. Y me pide que calcule el estado final, trabajo y calor intercambiados y la variación de energía interna que se produce. ¿Sí? Me da el valor de CB, me da el valor de CP y me da el peso molecular promedio del aire. ¿Sí? A priori yo lo primero que voy a hacer es calcular el número de moles con el cual estoy trabajando. Digo, bueno, si un mol son 29 gramos, entonces exactamente 20 gramos, porque son 0,02 kilogramos, 20 gramos, serían 0,69. 0,69 moles, ¿sí? 0,69 moles. Upa, ahí va. Ahí está, listo. Ahora calculemos
Es decir, podemos decir que presión inicial, volumen inicial es igual a N, R, temperatura inicial, ¿sí? Y de acá despejemos cuál es ese volumen inicial porque tenemos todos los datos, ¿sí? Decimos, bueno, tenemos 0,69 moles. Vamos a usar, si estamos trabajando en atmósfera y en litros, vamos a usar un R de 0,082 atmósfera, litro, Kelvin mol. La temperatura inicial nos dice que son 10 grados centígrados, ¿sí? Es decir, 283 Kelvin. Y la presión inicial justamente es de 5 atmósferas. 5 atmósferas. Entonces este volumen inicial es de 3,2 litros. El volumen final dijimos que era 1,8 veces el volumen inicial, es decir, es igual a 5,76 litros. Fantástico, ahora podemos plantear de nuevo la misma ecuación, presión ahora final, volumen final igual a NR, temperatura final, ¿sí? Y me dice que se expande a presión constante, o sea, la presión es constante. Entonces, esta temperatura final, que yo no la sé, ¿sí? Es 5 atmósferas. 5 atmósferas. Bueno. 5 atmósferas por 5,76 litros. Con 76 litros. Sobre 0,69 moles. R, que vamos a usar 0,082 atmósfera, litro, Kelvin mol. Y esto nos da una temperatura de 509 Kelvin. ¿Sí? Tenemos los datos, entonces iniciales y finales los tenemos todos. Tenemos que calcular entonces trabajo, que dijimos que es una presión constante, entonces la fórmula de trabajo, que es menos la integral de P diferencial de P, diferencial de B, el trabajo es menos P delta B, ¿sí? Entonces menos 5 atmósferas por 5,76 menos 3,2 litros. Todo esto me da menos 12,8 atmósfera litro, ¿sí? Después me pide variación de energía interna, que dijimos que era CB diferencial de T. Nos da el valor de CB, ¿sí? Nos dice que son 0,1714 kilocalorías por kilogramo Kelvin. Entonces, 0,1714 kilocaloría sobre kilogramo Kelvin, ¿sí? Por los 0,02 kilogramos que tengo, ¿sí? Acá yo no uso moles, fíjense que CB es calor específico, ¿sí? Está por unidad de masa, no por unidad de moles, ¿sí? No lo tengo que multiplicar por R por nada, ¿sí? Ya me da el valor de CB limpio, por así decirlo. Lo único que lo tengo que multiplicar entonces es por el diferencial de temperatura, que son 509 menos 283 Kelvin. Me da un valor de 0,77 kilocalorías. Fíjense que acá estoy comparando atmósfera litro con kilocaloría. Tengo que pasarlo en la misma unidad. Pasemos, si quieren, lo de arriba, kilocaloría. Y me daría 0,31 kilocaloría. ¿Sí? Si sé que la variación de energía interna es igual a calor más trabajo, ¿sí? Es decir, que calor es igual a CB diferencial de T más P diferencial de B, lo único que tengo que hacer es sumar estos dos, ¿sí?
Si sumo esos dos, justamente, es decir, fíjense, me quedaría esto, dijimos que es 0,77 calorías. 77 kilocal, ¿sí? Y esto, que es menos P diferencial de T, diferencial de B, es menos 0,31. Entonces acá, esto es más 0,31, ¿sí? O sea, el calor es variación de energía interna menos trabajo, ¿sí? El trabajo me dio menos 0,31, acá tengo que poner más 0,31. Y en total el calor da entonces 1,08 kilocalorías. ¿Sí? Y ahí estaríamos por lo que nos pidieron en este enunciado. Hago zoom out y pasamos a otro. Hacer el 5 de la guía 5. Dice, un gas ideal diatómico se encuentra inicialmente a una temperatura de 300 Kelvin, una presión de 10 a la 4 pascales y ocupa un volumen de 0,4 metros cúbicos. El gas se expande adiabáticamente hasta ocupar un volumen B2 de 1,2 metros cúbicos. Posteriormente se comprime isotérmicamente hasta que su volumen es otra vez B1 y por último vuelve a su estado inicial mediante una transformación isocórica. Todas las transformaciones son reversibles. Me pide que dibuje el ciclo en un diagrama PV, que calcule la presión y la temperatura después de la expansión adiabática y después que calcule la variación de energía interna de entalpía, trabajo y calor en cada transformación y en el ciclo completo, ¿sí? Así que bueno, partamos. Empecemos un poquito con el diagrama PV. Dice, estamos a 0,4, ¿sí? Metros cúbicos, metros cúbicos. Ahí está. El otro volumen que teníamos es 1,2. No le vamos a hacer escala más o menos, ¿sí? 1,2. Y la presión la vamos a poner, si el volumen lo tenemos en metros cúbicos, la vamos a poner en pascales. Y decimos que partimos de una presión de 10 a la 4 pascales, ¿sí? Entonces, estamos en un punto ahí, 10 a la 4 pascales, 0,4 metros cúbicos, ¿sí? Se expande adiabáticamente, ¿sí? Se comprime isotérmicamente hasta que su volumen otra vez es B1. Bueno, me quedó medio mal, ahí sería algo así. Voy a hacer zoom in y lo voy a hacer bien. Una adiabática, una isoterma, ahí está, mejor. Y después dice, se comprime isocóricamente hasta que su volumen es otra vez, isoterma está bien, isocórica. Ahí está. Sería así. Vamos a ponerle 1, 2, 3. Tenemos entonces de 1 a 2 es adiabática, ¿sí? De 2 a 3 es isoterma. Acuérdense que las isotermas tienen la pendiente como si fuese una exponencial, una hipérbola. Y las adiabáticas tienen mayor pendiente. Y de 3 a 1, una isocora. Ahí estamos. Ahí tendríamos el diagrama presión-volumen. Ahora vamos a hacer la tablita con los datos que tenemos y los datos que nos faltan. 1, 2 y 3. Presión en pascales. Volumen en metros cúbicos. Temperatura en Kelvin. Este dato lo tenemos. Este dato lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la temperatura, 300 Kelvin. Después tenemos el volumen 2, que me dice que es 1,2 metros cúbicos. Y ya está, no tenemos ningún otro dato, ¿sí? Nos falta calcular todo lo demás. Entonces, arranquemos. De 1 a 2 sabemos que es un proceso diabático, ¿sí? En el cual no se transfiere calor, la
curva de una curva adiabática, de un proceso adiabático, en un diagrama presión-volumen tiene una mayor pendiente, ¿sí? Y las fórmulas que tenemos que usar son las referentes a los procesos adiabáticos. Entonces, lo que vamos a hacer es decir presión 1, volumen 1 a la gamma igual presión 2, volumen 2 a la gamma, ¿sí? Nos dice diatómico. Entonces, gamma, que CP sobre CB es 7/5, ¿sí? Que sería, si mal no recuerdo, 1,4. Entonces, tenemos que la presión 2, que es nuestro dato faltante, es 10 a la 4 pascales por 0,4 metros cúbicos dividido 1,2 metros cúbicos a la 7/5. ¿Sí? Esto me da una presión exactamente de 2,1 por 10 a la 3 pascales. Fíjense, obviamente, siempre usan el gráfico como corroboración de que están haciendo los cálculos bien. Fíjense que la presión en 2 obviamente tiene que ser mucho más baja que la presión en 1, ¿sí? Entonces ya tengo el primer punto, 2,1 por 10 a la 3, ¿sí? Me falta la temperatura de este punto número 2. Uso la otra fórmula adiabática, digo temperatura 1, volumen 1, gamma menos 1 es igual temperatura 2, volumen 2, gamma menos 1. La temperatura 2 es mi incógnita. Esto es 300 Kelvin. 0,4 metros cúbicos dividido 1,2 metros cúbicos a la gamma menos 1. O sea, a la 7 a la 7/5 menos 1. Y esto me da una temperatura 193,32 Kelvin. Fíjense, nuevamente mucho más chiquita. Imagínense, acá pasa la otra isoterma de 300 Kelvin, ¿sí? Que es paralela a la de 2 a 3, ¿sí? Entonces tiene sentido que la temperatura en 2 sea más chiquita. Entonces, completamos acá. 193,32. Kelvin lo borro porque tengo la unidad arriba. Ahí está. Ahora sí. Sé que de 3 a 1 el proceso es isocórico. Entonces este volumen ya lo puedo saber, ¿sí? Y eso es todo lo que sé hasta ahora. Y sé además que... Acá me confundí. Este volumen es el mismo que volumen 1, 0,4. Y la temperatura... Ahí va. Fíjense. La temperatura en 2 es igual a la temperatura en 3, porque están unidos por una isoterma. Y a su vez, el volumen en 3 es el mismo volumen que 1, ¿sí? Están unidos por una isocora, ¿sí? Así que lo único que queda acá es justamente conocer cuál es esta presión en el punto 3. Supongamos la voy a hacer acá. Digo, la presión en el punto 3 es NR, temperatura en el punto 3 sobre volumen 3. No tengo el número de moles, así que antes agarremos, por ejemplo, el punto número 1 y saquemos el número de moles. Digamos, bueno, N es presión 1, volumen 1 sobre RT. Sería el 10 a la 4 pascales por 0,4 metros cúbicos. Tengo pascal metro cúbico, el R que tengo que usar es 8,314 joule Kelvin mol. Y la temperatura del punto 1 son 300 Kelvin. Entonces el número de moles me da 1,60, ¿sí? Moles. Este N es el que tengo que usar arriba, ¿sí? Entonces, 1,6 moles. El R que voy a usar va a seguir siendo 8,314 joule Kelvin mol. La temperatura 3
la acabo de saber, ¿sí? La acabo de calcular, que es igual a la temperatura 2, 193,32 Kelvin. Y el volumen en 3 es igual al volumen en 1, que es 0,4 metros cúbicos, ¿sí? De ahí saco entonces esta última presión, que me da 6,43 por 10 a la 3 pascales. Fíjense, vuelvo al gráfico. Me da más grande que 2 y más chiquita que 1, lo cual tiene sentido, ¿sí? 6,43 por 10 a la 3. Bueno, a priori hago zoom out, ahí estamos. Tengo justamente todos los valores de presión, volumen y temperatura que necesito. Ahora tengo que calcular la variación de energía interna, de entalpía, calor y trabajo. Así que vamos proceso por proceso. Vamos de 1 a 2, que es un proceso adiabático. De 1 a 2, que es proceso adiabático. Empecemos con la variación de energía interna. Variación de energía interna, dijimos que es CB delta T, ¿sí? Que como es un gas diatómico, esto es 5 medios de R, que vamos a usar 8,314 joules. Kelvin mol nos va a quedar en joules. Y la variación de temperaturas, que el final, entonces dijimos que eran 193,32 y el inicial es 300. 193,32 y el inicial es 300, ¿sí? Kelvin. Esto me da aproximadamente, ¿sí? Menos, me da negativo, 3.547,75. ¿Sí? Aproximadamente. Esta variación de energía interna, como el calor es 0, es igual al trabajo, ¿sí? El trabajo también, acuérdense que en este caso que es adiabático, lo podíamos sacar como presión final, ¿sí? Presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, a la G menos 1. Es decir, esto sería 2 por 10 a la 3 pascales por 1,2 metros cúbicos menos 10 a la 4 pascales por 0,4 metros cúbicos. Todo esto dividido 7 quintos menos 1. ¿Sí? Deberían dar iguales estos dos valores, ¿sí? Y por último nos queda la variación de entalpía, ¿sí? Que la variación de entalpía es CP delta T, ¿sí? Voy a agarrar lo que está arriba escrito, así no lo escribo de nuevo. Lo voy a duplicar, acá vamos. Y ahora lo único que cambia acá es que CP es 7 medios de R, ¿sí? Me tiene que dar más grande. Y me da un valor de menos 4.966,85 joules, ¿sí? Ya tengo el proceso de 1 a 2. Vamos a hacer el isotérmico de 2 a 3, ¿sí? De 2 a 3, ¿qué proceso es isotérmico? No hay un delta T, entonces variación de energía interna es 0, variación de entalpía es 0, ¿sí? Trabajo es igual a menos calor, ¿sí? Y trabajo en este caso que es isotérmico es menos N RT, logaritmo de los volúmenes, ¿sí? Sería menos 1,6, bueno, ahí va, 1,6 moles por 8,314 joules Kelvin mol por la temperatura de trabajo, que era 193,32 Kelvin, ¿sí? Por el logaritmo entre el final, ¿sí? Sobre el inicial.
Y esto me da 2825 con 21. Bueno, ahí va. Bueno, 21 joules. ¿Sí? Entonces el calor me va a dar negativo. Calor igual menos 2825,21 joules. Ahí va. ¿Sí? Ya tenemos el de 2 a 3 también. Vamos a hacer el de 3 a 1, que es un proceso a volumen constante. El de 3 a 1, proceso a volumen constante. Trabajo igual a 0. ¿Sí? No hay área bajo la curva, no hay diagrama presión, volumen. ¿Sí? Variación de energía interna. Variación de energía interna igual calor, que es CB delta T. ¿Sí? Esto es igual entonces a 5 medios. Bueno, está medio loco mi iPad hoy, perdón. 5 medios de 8,314 joule Kelvin mol por diferencial de por 1,6 moles, me faltó, por diferencial de temperatura. El final es 300 ahora, el inicial es 193,32 Kelvin. Esto me da un igual de 3.547,75 joules. ¿Sí? Ahora hay que hacer variación de entalpía, que es CP delta T. Muy similar. Voy a copiar esto. ¿Sí? Duplicar. Esto lo voy a pasar un poquito más abajo. Ahí está. Y vamos a borrar el 5. Vamos a poner un 7. ¿Sí? Ahí estamos. Y esto me da 4.966,85. Yo les recomiendo, acá ya tenemos el punto 3 a 1, yo les recomiendo ahora que hagamos una tablita, ¿sí? Como hicimos la tableta de presión, temperatura, volumen, la de acá arriba, está. Bueno, vamos a hacer una tablita con los 3 procesos y lo que vamos a tener es de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 1, ¿sí? Así. Y el ciclo. Epa. Y el ciclo. Bueno. Ahí está. Y el ciclo. Y vamos a poner calor transferido, ¿sí? En joules. Vamos a poner trabajo en joules. Y vamos a poner variación de energía interna en joules. Y vamos a ir poniendo los resultados que nos dieron en los cálculos anteriores. Por ejemplo, de 1 a 2, calor igual a 0, variación de energía interna igual a trabajo, ¿sí? Estoy mirando, variación de energía interna igual a trabajo. Y esto va a dar menos 3.000, menos 3.500, menos 3.547,75. 47,75, ¿sí? Que es igual a la variación de energía interna, sí, que lo duplicamos. Fantástico. Ahora, de 2 a 3, tenemos que variación de energía interna igual a 0, calor igual a menos trabajo, y esto es 2.800, acá voy a poner 0, y esto es menos 2.825,21. 825,21 y este es positivo, 2.825,21. ¿Sí? Variación de energía interna, 0. Y ahora de 3 a 4 tengo variación de energía interna igual calor.
y trabajo igual 0. O sea, trabajo igual 0 y esto es 3.547,75. 3.547,75. ¿Sí? Ahora tenemos que sumar. Y acá está el chequeo de si hicieron o no las cosas bien. La suma de la variación de energía interna, como es un ciclo, me tiene que dar 0. Fantástico, me dio 0. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer esta suma de acá, de trabajo, que es 3.547,75 negativo, ¿sí? 2.825,21. Esto me da menos 722,54, ¿sí? Me da negativo. Fíjense que yo estoy recorriendo el ciclo, si vuelvo al diagrama presión-volumen, en sentido de las agujas de reloj. Lo estoy recorriendo en sentido de una máquina térmica. Tiene sentido, entonces, para la redundancia, de que el trabajo neto me dé negativo. En una máquina térmica se absorbe calor de fuentes calientes, se cede calor a fuentes frías y se genera trabajo, sale trabajo del sistema, ¿sí? Entonces, este trabajo neto tiene sentido que me dé negativo, ¿sí? Entonces, después sumo los calores, me da 722,54. Fíjense, el calor me da positivo. Tiene sentido en el caso de un motor térmico, ¿sí? Se absorbe calor de una fuente caliente. Estos dos calores, el calor neto, digamos, y el trabajo neto, si los sumo, me tienen que dar 0, ¿sí? Porque por primer principio, calor más trabajo igual variación de energía interna. Si la tabla les da así, quiere decir que hicieron las cosas bien, ¿sí? A esta tabla les falta una última columna, ¿sí? Que es la de la entalpía. Así que vamos a poner los valores de la entalpía. Este era 4.000, justo lo tengo ahí bajito, 4.966,85. El de arriba era 0. Y el anterior, ¿cómo debería ser? Igual y opuesto, ¿sí? Menos 4.966,5. ¿Por qué? Porque la entalpía también es una función de estado como la variación de energía interna y la suma de todo me tiene que dar 0 en un ciclo, ¿sí? Ahora sí, ahí justo se termina el ejercicio. Hago zoom out por si alguien quiere sacar una captura de pantalla, pero con esto ya estaríamos. Voy a correr un cachito a la izquierda, ahí está. Y seguimos con los otros ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 7 de la guía 5, que dice 1 gramo de agua líquida se transforma en 1.671 centímetros cúbicos de vapor cuando hierve a la presión de una atmósfera. A dicha presión el calor latente de vaporización correspondiente es de 539 calorías sobre gramo y el volumen específico del agua líquida saturada es de 0,01672 pies cúbicos sobre libra. Me dice calcular el trabajo que se realiza en la transformación y el cambio de energía interna que se produce, ¿sí? Bueno, entonces, primero, antes que nada, vamos a pasar unidades para que nos quede un poquito más simple todo. El volumen del agua saturada, vamos a poner volumen del agua saturada, es igual, por dato, 0,01672 pie cúbico sobre libra, ¿sí? Yo me acuerdo el pasaje de libra, lo quiero pasar en realidad a centímetro cúbico sobre gramo, ¿sí? Me acuerdo el pasaje de libra gramo, ¿sí? Que es 4,53 con 6 gramos. Una libra son 4,53,6 gramos. Y después necesitaría el pasaje de pie cúbico, ¿sí? A centímetro cúbico, ¿sí? Si no me lo acuerdo, lo busco en tablas. Acuérdense que las tablas están en el PDF, tablas y gráficos. Está en la primera hoja, están las tablas de pasaje de unidades,
¿sí? Esta es la conversión de centímetro cúbico a pie cúbico. Y me queda entonces que tengo 1,044 centímetro cúbico sobre gramo, ¿sí? Eso es un volumen específico, ¿sí? Unidad de volumen por unidad de masa. Tengo este volumen específico, centímetro cúbico por gramo, y me dice el enunciado 1 gramo de agua líquida. Entonces volumen B grande, ya no B chiquita, B grande, es justamente 1,044 centímetros cúbicos sobre gramo, justamente por 1 gramo, ¿sí? Por eso lo quería pasar a gramo, más que nada. Entonces tengo 1,044 centímetros cúbicos. Sí, ese es mi volumen inicial. Epa. Ahí está. Sé además que el calor de vaporización, acuérdense que es un calor latente, ¿sí? Es un calor de cambio de fase que está dado por la masa por lambda, ¿sí? Lambda del cambio de fase, ¿sí? En este caso, lambda de vaporización. Entonces, yo sé que ese calor es 1 gramo, tengo 1 gramo de agua líquida y sé que el calor de cambio de fase me lo da como dato. Me dice que son 539 calorías sobre gramo. Entonces, esto me lleva a 539 calorías, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el trabajo en esta vaporización? Recuerden que los cambios de fase se hacen a presión constante, entonces y de hecho me lo dice el enunciado, me dice se hierve a la presión de 1 atmósfera. Entonces el trabajo lo diagramamos así, como un proceso a presión constante que menos la integral de P diferencial de B a presión externa constante es menos P delta B, ¿sí? Bueno, entonces esto es menos 1 atmósfera por cambio de volumen, ¿sí? Principio me dice 1 gramo de agua líquida se transforma en 1.671 centímetros cúbicos, entonces de vapor, entonces 1.671 centímetros cúbicos es mi volumen final y mi volumen inicial es el 1,044 centímetros cúbicos, ¿sí? Por eso más que nada quería hacer el pasaje de unidades de pie cúbico sobre libra a centímetro cúbico sobre gramo, ¿sí? Bueno, una vez que tengo esto, atmósfera por centímetro cúbico no es nada, ¿sí? No es nada. Esto me da exactamente 1.671 menos 1,044. Esto me da 1.669,956 centímetros cúbicos, que son iguales a cuántos litros, ¿sí? En realidad son iguales a 1,6, ¿sí? 6 y piquito de litros, 1,67 litros, pongámosle, ¿sí? Entonces, 1,67 litros por 1 atmósfera me da menos 1,67 atmósfera litros. ¿Sí? Que en calorías sería alrededor, ¿sí? De 40 calorías. Alrededor, ¿sí? Bueno, ya tenemos el trabajo, ya tenemos calor. Necesitamos, por último, cambio de energía interna, ¿sí? Cambio de energía interna. No es nada más ni nada menos que por primer principio la suma entre estos dos, ¿sí? Variación de energía interna es igual calor más trabajo, ¿sí? Entonces, ojo que queda con signo menos, acá me lo comí, ahí está, queda 539 calorías, 39 calorías, menos aprox
40 calorías. Me queda 499 calorías, ¿sí? Bueno, eso es un caloría. Ahí estamos. Bueno, y así nos quedaría este ejercicio 7. ¿Sí? A zoom out, lo corro un poquitín y seguimos. Vamos con el 8. Sí, dice un gas ideal monotómico se comprime adiabáticamente hasta la mitad de su volumen inicial, observándose que la temperatura aumenta desde 25 hasta 200. Esquematizar la transformación me pide. Y calcular calor, trabajo, variación de energía interna, variación de entalpía. Entonces, vamos con ello. Tengo diagrama presión, volumen. Se comprime hasta la mitad de su volumen inicial, ¿sí? Ahí está. Entonces, si se comprime diabáticamente, lo va a tener que hacer así. Ahí va. Bueno, me había quedado mejor antes. Ahí está. ¿Sí? Desde un punto inicial hasta justamente un punto final. ¿Sí? Adiabáticamente. Acá va a pasar determinada isoterma y acá va a pasar otra determinada isoterma que justamente es paralela a la anterior. Bueno. Dice calcular calor, trabajo, variación de energía interna, entalpía. ¿Sí? Nos da de dato. Sí, nos da de dato el número de moles. No nos da de dato el número de moles. Nos da de dato entonces temperatura inicial. Nos dice que es de 25 grados centígrados, 298 Kelvin. Y nos da la temperatura final, que dice que son 200 grados centígrados, es decir, 473 Kelvin. Y nos dice que el volumen final es, el volumen final es la mitad del volumen inicial. ¿Sí? Con eso tenemos que saber todo. Así que, bueno, vamos a eso. Un gas ideal monotómico, ok. Me dice que, en realidad me dice que es un monoatómico, pero no me dice el número de moles. Yo lo voy a necesitar, ¿sí? El enunciado no me lo dice, me lo debería decir. Así que vamos a suponer que es 1, ¿sí? Me quedé medio desencajada porque lo necesitamos sí o sí. Vamos a suponer que es 1 mol, ¿sí? 1 mol de gas ideal diatómico. Vamos a un poco a cambiar el enunciado. A ver, ahí. Bueno, no me estaría dejando. Ahí va. Ahí va. 1 mol de un gas. Ahí está. Ahora sí. Volvamos. Empecemos. Calor, sabemos que es igual a 0. ¿Sí? Trabajo, sabemos que es igual a presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, sobre gamma menos 1, siendo gamma Cp sobre Cb, Cp sobre Cb, y en este caso que es monoatómico, Cp es 5 medios de R y Cb es 3 medios de R, ¿sí? Esto es 5 medios de R sobre 3 medios de R, ¿sí? Gamma es 5 tercios, que es 1,6 periódico, ¿sí? 5 tercios, ¿sí? Pero no tengo presión final ni presión inicial. Y el de los volúmenes, lo único que sé es la relación entre los volúmenes, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es reemplazarlo por
la fórmula de variación de energía interna, sabiendo que el trabajo diabático es igual a la variación de energía interna porque por primer principio delta U es igual a calor más trabajo y calor es igual a 0, ¿sí? La fórmula de energía interna es CB delta T. Entonces esto es 3 medios. Vamos a usar R. Vamos a usar 0,082. Podemos usar el que querramos, ¿sí? 0,082 atmósfera, litro, Kelvin, mol, ¿sí? Por un mol por delta de temperatura. Sé que el final era 473 Kelvin y que el inicial, ¿sí? Es 289 Kelvin, ¿sí? Esto es igual a 21,525 atmósfera litro, ¿sí? De todas maneras, que lo hayamos hecho por medio de la variación de energía interna no quiere decir que esta fórmula de trabajo diabático no nos sirva. Podríamos usarla también. Lo que haríamos en ese caso de querer usar esta fórmula y no sacar el trabajo por igualación a la variación de energía interna es reemplazar las presiones y volúmenes por NR, temperatura. Es decir, la fórmula de trabajo nos quedaría así. Nos quedaría NR, ¿sí? ¿Sí? Menos delta T. Delta T. No, en realidad nos quedaría por delta T. Al final, gamma menos 1. ¿Sí? Quedaría así. Nos debería dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, nos falta variación de entalpía. Variación de entalpía sabemos que es Cp delta T. Cp delta T, ¿sí? Así que voy a copiarlo de arriba y lo voy a duplicar, así no escribo todo dos veces. Ahí va. Ahí estamos. Y en vez de 3 medios tenemos 5 medios. Y esto nos da 35,875 atmósfera litro, ¿sí? También lo que podríamos hacer en este caso, sabiendo, otra manera de sacar delta H, sabiendo que delta H es igual a delta U más todos los cambios, ¿sí? La integral de todos los cambios. Bueno, ahí está, más la integral de todos los cambios de presión-volumen, es poner la variación de energía interna, ¿sí? Es decir, todo esto, lo duplico, esa es la variación de energía interna, y a esto sumarle la integral de diferencial presión-volumen, es decir, le sumamos más, ¿sí? NR por delta T, podríamos hacer eso, ¿sí? NR por delta T es 1 mol por 0,082 atmósfera litro por Kelvin mol. Voy a copiar esto. Ahí está, duplicar. Ahí va, ¿sí? Y me debería dar exactamente lo mismo. Y ahí estaríamos con este ejercicio. Voy a hacer zoom out. Y ahí estamos. ¿Sí? Bueno, sigamos con este. Que dice, se comprime de forma isotérmica irreversible un gas ideal desde la presión
1 atmósfera hasta otra presión de 25 atmósferas a 25 grados centígrados, esquematizar la transformación, calcular Q, W y delta U expresados en caloría mol y joule mol. ¿Sí? Fíjense que tienen letras chiquitas, es decir, son molares, calor molar, trabajo molar y presión de energía interna molar. ¿Sí? Entonces, es un proceso isotérmico. Presión en atmósferas. Volumen lo vamos a poner entonces en litros. La presión 1 es 1 atmósfera, la presión 2 es 25 atmósferas. Y voy isotérmicamente, bueno, me queda medio feo. Ahí va mejor. Isotérmicamente desde un volumen inicial B y a un volumen final, ¿sí? PF. Ahí está. Eso es una F. Ahí estamos. ¿Sí? ¿A qué temperatura hacemos esto? 25 grados centígrados. Es decir, esta curva es una isoterma de 298 Kelvin. Fantástico. Lo primero que vamos a hacer es calcular volúmenes, ¿sí? Calculamos volúmenes. Vamos a tener que calcular volúmenes molares, ¿sí? Presión 1, B1, fíjense que es B chiquita, es igual a R T1. ¿Sí? De acá voy a tener que sacar el volumen 1, que va a ser, vamos a usar 0,082. 0,082 atmósfera litros sobre Kelvin mol por 298 Kelvin dividido una atmósfera. ¿Sí? Bueno, dividido, ahí va, una atmósfera. Este B1 me da exactamente 24,44 litros por mol. ¿Sí? Es B chiquita. Ahí va. Ahora vamos a tener que sacar B2, ¿sí? Que podemos hacer lo mismo. Voy a copiar esto, a duplicarlo, a borrar los unos por 2. Ahí estamos. Y es todo igual menos la presión de abajo, ¿sí? Que es de 25 atmósferas. Entonces esto me da 0,98 litros por mol. Bueno, ya tenemos los volúmenes, B1 y B2, ¿sí? Chiquititos, molares. Vamos a calcular entonces calor, variación de energía interna y trabajo. Sabemos que variación de energía interna, chiquitita, molar, va a ser 0, ¿sí? Justamente porque no hay un delta T. Después trabajo, sabemos que va a ser menos, ¿sí? Menos RT, no N, RT, ¿sí? Por el logaritmo de los volúmenes. Volumen sería 2 sobre volumen 1 molar, ¿sí? Esto sería, vamos a hacerlo en atmósfera mol. Vamos a poner 0,082 atmósfera litro Kelvin mol por 298 Kelvin. Fíjense que me va a quedar atmósfera litro sobre mol, ¿sí? La unidad está bien. Y el logaritmo va a ser de 0,98 litros por mol dividido 24,44 litros por mol. Eso me da un total de
78,6 atmósfera litro por mol. Ahí recién me doy cuenta que el enunciado me lo pedía en calorías por mol, ¿sí? Y en joule por mol. Así que vamos a poner los dos valores también. En calorías por mol el pasaje sería 1903,45 con 45 calorías por mol. Y en joule sería 7.963 joule por mol. Ahora, calor, como la variación de energía interna es 0, va a ser igual a menos trabajo, ¿sí? Entonces, va a tener los mismos valores, ¿sí? Pero con signo contrario. Hacemos zoom out y ahí ya tendríamos el 9. No miren esto, ese es otro, el 9. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a mover este que es el último. Lo vamos a hacer en otro lado donde tengamos más espacio. Ahí está. Dice, un cilindro dado tiene 4 litros de volumen y contiene 0,2 moles de gas ideal a 300 Kelvin. Se halla adiabáticamente aislado del exterior, siendo gamma 1,5. Está provisto de un émbolo ajustado y sin roce. Inicialmente el gas ocupa un volumen de 1 litro y el resto del cilindro se halla vacío. Luego se permite la expansión de gas hasta ocupar todo el volumen disponible. Considerando dicha expansión se realiza elevando lentamente el émbolo, es decir, de manera reversible, calcular temperatura final, presión final, calor, trabajo, variación de energía interna, entalpía. ¿Sí? Entonces, pongamos los datos que tenemos. Volumen 1, 1 litro. Volumen 2, 4 litros. ¿Sí? Número de moles me dice que es 0,2. Me dice que la temperatura 1 es 300 Kelvin. Y me dice que es una expansión adiabática. ¿Sí? Entonces, en un diagrama presión-volumen sería algo así. ¿Sí? Desde un punto inicial hasta un punto final, que acá estaría a 1 litro y acá estaría a 4. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, sabemos que es una expansión adiabática. Vamos a calcular, lo primero que podemos calcular es la presión inicial, sí, nos hace falta. Y también deberíamos saber, ahí está, la presión final. Ahí estamos. La presión inicial la podemos calcular por gases ideales, sí, bien sencillo. Decimos P1 es igual a N RT1 sobre B1, es decir, 0,2 moles. Por R usemos atmósfera litro, si quieren, 0,082 atmósfera litro Kelvin mol. Por la temperatura de trabajo, que la inicial me dice que son 300 Kelvin. Y sobre el volumen inicial, que es de 1 litro. Esto me da 4,92 atmósferas. Ya sé, el volumen 1, la presión 1 y la temperatura 1. Y sé el volumen 2. ¿Sí? Me falta la temperatura 2, ¿sí? Y la presión 2. No la sé. ¿Sí? Vamos a calcularlas. Es un proceso, dijimos, es una expansión adiabática reversible. Entonces vamos a tener que usar las fórmulas adiabáticas. Es decir, podemos decir que presión 1, volumen 1 a la gamma es igual a presión 2, volumen 2 a la gamma. ¿Sí? Me dice que gamma es 1,5. Ya me lo da de dato. Me dice que gamma es 1,5. ¿Sí? Entonces, la presión 2 es justamente 4,92 atmósferas por 1 litro sobre 4 litros.
a la 1,5, ¿sí? Esto me da justamente una presión de 0,615 atmósferas. ¿Sí? Listo, tengo la presión 2. Ahora tengo que sacar la temperatura 2, ¿sí? Sé que temperatura 1, volumen 1 a la gamma menos 1 es igual a temperatura 2, volumen 2 a la gamma menos 1. Temperatura 2, entonces son los 300 Kelvin por 1 litro sobre 4 litros elevado a la 1,5 menos 1, es decir, a la 0,5, ¿sí? Esto me da 150 Kelvin, ¿sí? Tengo la temperatura, tengo la presión, ¿sí? Sé que calor es igual a 0 y sé que variación de energía interna igual a trabajo por primer principio, ¿sí? ¿Puedo sacar el trabajo? Sí, saquemos la fórmula de trabajo. Digo, bueno, trabajo es presión 2. Epa, ¿dónde me quedó él? Ahí está. Presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, gamma menos 1. ¿Sí? Esto sería 0,615 atmósferas por 4 litros menos 4,92 atmósferas por 1 litro sobre 1,5 menos 1, es decir, 0,5. ¿Sí? Esto da justamente menos 4,92 atmósfera litro. ¿Sí? Bueno, tengo trabajo. Tengo variación de energía interna, porque son iguales. Y me falta entalpía. Que si se acuerdan, entalpía es Cp delta T. Lo que pasa es que no tengo el valor de Cp. Pero lo podría calcular. ¿Por qué lo podría calcular? Bueno, porque yo sé que gamma, que es igual a 1,5, ¿sí? Es Cp sobre Cb, ¿sí? Y a su vez yo ya sé que Cp es Cb más Nr, ¿sí? Entonces me queda una fórmula así, ¿sí? Esto sería, si estaría hablando de C chiquita, si estaría hablando de C grande, esta N la podría borrar, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de C grande. Entonces la fórmula me quedaría 1 más R sobre Cb, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es Cb, despejemos Cb y después de eso sale Cp, es R sobre gamma menos 1, ¿sí? Vamos de nuevo, parto de gamma, digo que es igual a 1,5, eso me lo da el dato. Gamma a su vez es igual a Cp sobre Cb. A Cp lo reemplazo por Cb más R, ¿sí? Después obviamente hago distributiva de justamente la división, me queda 1 más R sobre Cb. Y acá despejo Cb, ¿sí? Cb, sabiendo que todo esto es igual a gamma, Cb es R sobre gamma menos 1. Entonces, es igual a 0,082 atmósfera, litro, Kelvin, mol, ¿sí? Sobre 1,5 menos 1, esto me da 0,246 atmósfera litro Kelvin mol, ¿sí? Fíjense que está por unidad de mol. Entonces, Cp va a ser 0,246 atmósfera litro Kelvin mol más R, ¿sí?
que es 0,082 atmósfera, litro, Kelvin, mol. Vamos a esto moverlo un poquitito, así no nos queda tan alejado. Epa. Ahí va. Y esto exactamente me da 0,082 más 0,246 me da 0,328 atmósfera, litro, Kelvin, mol. ¿Sí? Ah, paren, hice una cuenta mal. No me maten. Perdón, esto no da esto da 164. Hice la cuenta mal. 164. Y ahora sí, esto da 0,246. Ahora sí, hago zoom out. ¿Sí? Así nos queda. ¿Sí? Se ve y se ve. Ahora, delta H, entonces va a ser 0,246 atmósfera, litro, Kelvin, mol. ¿Sí? Atmósfera, litro, Kelvin, mol. Por 0,2 moles, esto me lo da el enunciado. Por la diferencia de temperaturas, que la final es 150, la inicial es 3, la final es 150, sí, la inicial es 300, y esto me da menos 7,18 atmósfera, litro. Ahora sí estamos bien. Ahora sí está bien hecho. Bueno, vamos a zoom out y ahí terminamos el ejercicio y terminamos la guía 5.